¿Alguna vez has visto una película americana y de repente hay una escena donde alguien le da un puñetazo a una pared y la atraviesa? Y tú ahí pensando, ¿qué clase de construcción de cartón es esa? O quizás has visto esos programas donde en un fin de semana levantan una casa entera, con paredes, techo y todo. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? En México eso lleva meses, a veces años. Pues la respuesta tiene que ver con algo que parece muy simple, pero que esconde una historia fascinante. Los americanos construyen sus casas de madera. No de bloc, no de tabique, no de concreto, de madera. Y no lo hacen porque no tengan dinero para mejores materiales. Lo hacen porque hay razones muy específicas, muy técnicas y muy interesantes detrás de esa decisión. Razones que tienen que ver con el clima, los terremotos, la economía y la historia de cada país. Hoy vamos a explorar todo eso. Al terminar este video vas a ver las casas, tanto las americanas como las mexicanas, con ojos completamente distintos. Quédate porque esto se pone muy bueno. Primero lo primero, ¿cómo se llama exactamente el sistema que usan los americanos? Se llama wood frame. En español vendría siendo marco de madera o estructura de madera. Y es exactamente eso. Una casa cuya estructura portante, es decir, la parte que sostiene todo el peso del edificio, está hecha completamente de piezas de madera ensambladas entre sí. Ahora, cuando digo madera, quiero que te quites de la mente la imagen de una cabaña rústica de troncos en el bosque. Eso no es lo que es. El wood frame es un sistema constructivo moderno, industrializado y estandarizado que se ha desarrollado y perfeccionado durante más de 150 años. Este sistema nació en el siglo XIX en los Estados Unidos, en una época en que el país estaba creciendo rápidamente hacia el oeste y necesitaba construir pueblos enteros en muy poco tiempo. La madera era abundante, era barata y era fácil de trabajar. Y así fue como nació una tradición constructiva que hoy sigue siendo dominante. Actualmente, más del 90% de las casas unifamiliares en los Estados Unidos se construyen con alguna variante del wood frame. Y no solo allá. También en Canadá, en buena parte de Europa del Norte, en Japón, en Chile y en Argentina. ¿Por qué un sistema de hace 150 años sigue siendo el más popular? ¿Por qué funciona? Pero funciona bajo condiciones muy específicas. Y eso es justo lo que vamos a entender hoy. Vamos a entender cómo se construye una casa con este sistema, sin términos imposibles, de manera clara. Imagínate que vas a levantar una pared. En México, el proceso normal es, pones una capa de mezcla, colocas un bloc, más mezcla, otro bloc, y así vas subiendo hilada por hilada hasta llegar a la altura deseada. Después repellas, pintas y listo. Es un proceso que funciona, pero requiere tiempo de secado, mano de obra experimentada y materiales pesados que hay que transportar y almacenar. El wood frame funciona de manera totalmente diferente. Se construye con paneles. Cada panel está formado por piezas verticales llamadas montantes, colocadas a una distancia de entre 40 y 60 centímetros entre sí, unidas en la parte superior e inferior por piezas horizontales llamadas soleras. Una vez armado ese armazón, se cubre por fuera con una placa de madera tratada y estructural que le da rigidez y protección. Por dentro se cubre con tabla roca, el material de yeso prensado que también conocemos como drywall, y ahí tienes tu pared, sin mezcla. Sin esperar que seque nada, lista para instalaciones eléctricas e hidráulicas. Lo mejor es que la misma lógica aplica para pisos y techo. Todo el edificio, de la base hasta arriba, se construye con el mismo sistema y las mismas herramientas. Una pistola de clavos, un taladro y una sierra circular. Con 4 personas bien organizadas puedes levantar la estructura completa de una casa en cuestión de días. ¿Y si la estructura necesita soportar más carga? Sencillo. Reduces el espacio entre los montantes o usas perfiles de mayor grosor. Todo está estandarizado en tablas que los fabricantes proporcionan, así que no necesitas ingenieros calculando desde cero cada proyecto. Consultas la tabla y sabes exactamente qué necesitas. Esa estandarización es uno de los grandes secretos del éxito del sistema. Hace la construcción predecible, rápida y económica. Aquí viene la parte que más sorprende cuando la escuchas por primera vez. Cuando uno piensa en madera como material de construcción, lo primero que viene a la mente es, ¿y si se pudre? ¿Y si le entran insectos? ¿Y si la humedad la destruye? Son preguntas completamente válidas. La madera sí se deteriora bajo ciertas condiciones, pero la clave está precisamente ahí, bajo ciertas condiciones. El clima de la mayor parte de los Estados Unidos no favorece ese deterioro. Los estados del norte, como Minnesota, Michigan, Nueva York, Illinois y prácticamente todo el noreste del país, tienen inviernos fríos y relativamente secos. En esas condiciones, la madera tratada puede durar décadas sin ningún problema.
La combinación de bajas temperaturas y poca humedad relativa es ideal para preservar la madera estructural. Y hay otra razón por la que el wood frame es perfecto para esos climas: el aislamiento térmico. Los paneles no son sólidos. Entre los montantes hay espacio vacío que se rellena con lana de vidrio, espuma de poliuretano u otros materiales aislantes. El resultado es una pared que funciona como un termo, mantiene el calor adentro en invierno. En una casa bien construida con wood frame y buen aislamiento, el sistema de calefacción trabaja mucho menos para mantener una temperatura agradable. Eso significa facturas de energía más bajas. En países donde el invierno puede durar 5 o 6 meses, ese ahorro acumulado a lo largo de los años es enorme. Ahora, ¿qué pasa en los estados americanos más calientes? Aquí viene algo que mucha gente no sabe. En estados como Texas, Florida o Luisiana, donde el clima es subtropical y húmedo, la construcción con bloc y ladrillo es mucho más común, porque en esos lugares lo que quieres es que el calor no entre. Y los materiales densos y sólidos tienen una capacidad térmica mayor. Absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente en la noche, manteniendo el interior más fresco. Así que incluso dentro de los propios Estados Unidos, el sistema constructivo varía según el clima de cada región. No existe una regla única para todo el país. Hay otro factor que hace que el wood frame sea ideal para ciertas regiones del mundo, y es algo que en México conocemos muy bien: los terremotos. California es uno de los estados más sísmicos del planeta. Está sobre la falla de San Andrés, una de las fallas geológicas más activas del mundo. Y sin embargo, California tiene millones de casas de wood frame. ¿Cómo es posible que eso no sea un desastre permanente? La respuesta está en cómo responden los diferentes materiales ante un sismo. Cuando ocurre un terremoto, el suelo se mueve de manera brusca. Una estructura rígida, como una pared de bloc o de concreto, resiste ese movimiento. No se dobla. Opone resistencia. Y si el movimiento es lo suficientemente fuerte, se fractura, se agrieta y puede colapsar. Una estructura de wood frame, en cambio, es flexible. Cuando la tierra se mueve, la estructura se mueve con ella, absorbe la energía del sismo y tiende a recuperar su forma. Es como la diferencia entre una rama verde y una vara seca. La rama verde se dobla y no se rompe. La vara seca se quiebra de golpe. Esto no significa que sea indestructible. En sismos muy severos, los daños pueden ser importantes, pero hay una diferencia crucial: el colapso catastrófico es mucho menos probable, y eso puede ser la diferencia entre que las personas adentro salgan caminando o no salgan. Además, cuando hay daños en una casa de wood frame, la reparación es mucho más sencilla. No tienes que demoler paredes enteras. Identificas los montantes dañados, los reemplazas y listo. Proceso limpio, rápido y relativamente económico. Por eso en países con alta actividad sísmica como Japón, Nueva Zelanda y Chile, el wood frame y sus variantes son sistemas constructivos muy populares y bien valorados. Además del clima y los sismos, el wood frame tiene otras ventajas técnicas que explican por qué es tan popular donde se aplica correctamente. Cimentaciones más ligeras y económicas. Con construcción de bloc y concreto, el edificio es muy pesado. Una casa de 2 pisos puede pesar cientos de toneladas. Para soportar ese peso necesitas cimentaciones profundas y robustas, con mucho acero y mucho concreto. En suelos blandos, como los de varias zonas de la Ciudad de México, necesitas incluso pilotes que van varios metros bajo tierra. Una casa de wood frame pesa entre 10 y 20 veces menos que su equivalente en mampostería. Por eso la cimentación puede ser mucho más simple. Una losa delgada o una trave poco profunda son suficientes en la mayoría de los suelos. Eso ahorra dinero, tiempo y materiales desde el primer día de obra. Instalaciones eléctricas e hidráulicas más sencillas. En una casa de bloc, meter un cable eléctrico o una tubería por dentro de una pared implica romperla, hacer una canaleta, meter el cable y después reparar el acabado. Sucio, ruidoso y tardado. En wood frame, los montantes tienen perforaciones prediseñadas por donde pasan los cables y las tuberías. Todo va por el interior de la pared sin romper nada. El electricista introduce los cables, el plomero sus tuberías y nadie tiene que reparar nada después. Eso reduce tiempos y costos de instalación de manera importante. Paredes más delgadas, más espacio habitable. Una pared de bloque en México tiene entre 15 y 20 centímetros de grosor. Una pared de wood frame terminada tiene entre 10 y 12.
Esa diferencia, multiplicada por todas las paredes de una casa, puede representar 3 o 5 metros cuadrados extras de espacio interior sin aumentar las dimensiones externas del inmueble. En ciudades donde el metro cuadrado tiene un valor alto, eso importa mucho. Ya entendemos las ventajas. Ahora la pregunta que todos están haciendo: si es tan bueno, ¿por qué en México no construimos así? La respuesta son varios factores que se combinan. El clima tropical. México es predominantemente tropical y subtropical, calor, lluvias abundantes y humedad alta durante varios meses al año. En esas condiciones, la madera estructural se deteriora mucho más rápido que en climas fríos y secos. No es imposible construir con madera en el trópico, pero requiere tratamientos especiales más costosos, mantenimiento frecuente y vigilancia constante contra humedad y plagas. En la costa del Golfo, en el sureste, en el Pacífico tropical, el deterioro sin tratamiento adecuado puede ser devastador. Las leyes forestales y la disponibilidad de madera. El wood frame funciona porque hay una industria forestal enorme y bien organizada detrás de él. En Estados Unidos y Canadá hay millones de hectáreas de bosques manejados sustentablemente, con tala controlada y reforestación planificada. En México, la extracción forestal está mucho más restringida por razones ambientales válidas. Eso hace que la madera estructural de calidad sea más cara y menos accesible que en Norteamérica. Falta de normativa y financiamiento. Este es quizás el obstáculo más cotidiano. Para que una familia pueda obtener un crédito hipotecario a través del Infonavit o de cualquier banco, la vivienda tiene que estar construida con sistemas que cuenten con respaldo normativo oficial. Durante muchos años, los sistemas de construcción seca como el wood frame no tenían una norma oficial mexicana que los regulara, y sin esa norma, los bancos simplemente no financiaban esa construcción, lo cual la excluía del mercado de vivienda popular, que es donde está la mayor demanda. La cultura constructiva. No hay que subestimar este factor. En México hay décadas de tradición basada en el block, el tabique y el concreto. Los maestros de obra saben hacerlo, los proveedores están organizados alrededor de esos materiales y las familias confían en ellos. Cambiar esa inercia no es fácil ni rápido. Aquí viene el giro más interesante del video. Resulta que todas las ventajas del wood frame son reales y valiosas. El problema no es el concepto del sistema, sino el material con el que se aplica. Y ese problema ya tiene solución. Se llama steel frame o light steel framing, estructura de acero ligero. Es exactamente el mismo sistema del wood frame, con la misma lógica de montantes, paneles y ensamblaje rápido, pero en lugar de madera se usan perfiles de acero galvanizado extremadamente delgados y ligeros. ¿Por qué el acero resuelve los problemas de la madera en México? Primero, porque el acero galvanizado no se pudre, no le atacan los hongos, no lo dañan los insectos, no lo deteriora la humedad tropical. Puede estar décadas en el ambiente más caluroso y húmedo de la costa mexicana sin ningún problema estructural. Segundo, porque el acero es completamente reciclable. Si la casa necesita modificaciones o demolición, los perfiles de acero se recuperan y se reutilizan. Eso lo hace más sustentable ambientalmente que el bloque de concreto, que al demolerse se convierte en escombro difícil de reciclar. Tercero, y crucial para el mercado mexicano, el steel frame ya cuenta con normativa oficial en México. Eso significa que ya puede usarse en viviendas que requieren financiamiento bancario. Las familias ya pueden solicitar créditos del Infonavit o de bancos comerciales para construir con este sistema. Las ventajas operativas son exactamente las mismas que las del wood frame. Construcción rápida, cimentaciones ligeras, instalaciones sencillas, paredes delgadas, flexibilidad ante sismos. Todas las ventajas, sin el problema de la durabilidad en climas calientes. Esto va a crecer, va a cambiar la manera en que construimos. La respuesta honesta es, las condiciones ya están dadas para que crezca de manera importante en los próximos años. El primer factor ya está resuelto, la normativa. Tener una norma oficial que regule el sistema es la puerta de entrada al mercado masivo. Sin financiamiento no hay mercado. Con financiamiento, el mercado existe y puede crecer. El segundo factor es la escala industrial. Hoy, los perfiles de acero para steel frame no se producen en México a volumen suficiente como para abaratar significativamente los costos. Pero conforme más empresas entren al sector y la demanda crezca, la producción se industrializará y los costos bajarán. Eso es economía básica. El tercer factor es la velocidad de construcción. México tiene un déficit de millones de viviendas. La capacidad de construir más casas en menos tiempo tiene un valor enorme, tanto para las empresas constructoras como para el país en general. Si con steel frame se puede levantar en días lo que con block tarda semanas, eso tiene implicaciones enormes para el negocio y para las familias que esperan una vivienda. ¿Significa esto que el block va a desaparecer? No. La construcción tradicional seguirá siendo dominante por muchos años.
Pero el steel frame irá ganando terreno gradualmente, especialmente en vivienda de interés social y en las regiones del país con clima más favorable para el sistema. Volvamos al punto de partida. ¿Por qué los americanos construyen de madera y nosotros de block? Porque cada sistema es la respuesta correcta al contexto donde surgió. El wood frame nació en un país con bosques abundantes, climas fríos y necesidad urgente de construir rápido y barato. El block y el tabique se impusieron en México porque son materiales disponibles localmente, resistentes al clima tropical y con una larga tradición de uso. Ninguno es superior en términos absolutos, son soluciones diferentes para contextos diferentes. Lo que sí es cierto es que el mundo de la construcción está cambiando. La presión por construir más rápido, con menos residuos, con menor impacto ambiental y a menor costo, es universal. Y en ese contexto, los sistemas de construcción seca, ya sea wood frame o steel frame, tienen ventajas reales que merecen tomarse en serio. México está empezando a entenderlo. La normativa del steel frame es una señal de que el sector está abierto a la innovación. Y eso, a largo plazo, puede ser muy bueno para millones de familias que necesitan una vivienda digna, rápida y accesible. La próxima vez que veas una casa americana en una película, ya no vas a pensar que es de cartón. Vas a entender que es una solución ingeniosa, desarrollada durante 150 años, perfectamente adaptada a su entorno, y que nosotros, con nuestras propias condiciones y nuestra propia historia, hemos desarrollado soluciones igualmente válidas. Eso es la ingeniería. No hay una sola respuesta correcta. Hay contextos y hay soluciones que se adaptan a cada uno. Y con eso concluimos el video de hoy. Esperamos que te haya quedado muy claro por qué los americanos construyen de madera, por qué nosotros construimos de block, ¿y cuál podría ser el camino hacia sistemas más modernos y eficientes en México? Ahora queremos escucharte. ¿Tú vivirías en una casa de steel frame? ¿Confiarías en ese sistema tanto como en una construcción de block de toda la vida? Cuéntanos en los comentarios, nos interesa mucho tu opinión. Si el video te pareció interesante, dale like. Eso nos ayuda enormemente a que más personas puedan encontrarlo. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Nos vemos en el próximo video.